Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos visto que hay un reloj que está en nuestro cerebro y que este reloj es muy importante en algunas enfermedades y en la calidad de vida, en el envejecimiento. Entonces ahora vamos a dar unos pequeños consejos que están basados, como veréis, en mantener esa sincronización que necesitamos para que el reloj funcione de forma adecuada. La cronoterapia tiene tres patas principales, ¿de acuerdo? Hay una vía que es farmacológica, que es mediante el tratamiento con la melatonina, pero aquí en España todavía no es posible su comercialización, con lo cual la vamos a dar un poco por encima. Por otro lado, tiene un aspecto conductual muy importante, que es el que vamos a tratar, que es el que habla de toda la sincronización mediante nuestro modo de vida, cómo debemos comportarnos. Y por otro lado, hay un aspecto muy importante, que es la luminoterapia, que es cómo influye la luz. Y actualmente existe tecnología suficiente, existe unas lámparas con una calidad de luz suficiente para poder servir como tratamiento en el tema de la cronoterapia. Vamos a empezar, como he dicho, conductual. Hemos estado viendo antes cómo afecta toda la cronobiología sobre el metabolismo, sobre nuestro sistema alimentario. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestras comidas? Y como veréis, con casi todas las cosas que voy a comentar aquí en este bloque. Es muy importante comer siempre a las mismas horas. ¿Por qué? Vamos a tener una mejor digestión, controlar el peso y un mejor tránsito intestinal. Si recordáis, he empezado diciendo el por qué teníamos relojes. Y uno de los motivos por los que teníamos relojes es por la anticipación. Si nosotros comemos siempre a la misma hora, si nosotros comemos todos y absolutamente todos los días a las 2 de la tarde, un ratito antes nuestro cuerpo ya lo sabrá y empezará a ir preparando el organismo, empezará a ir produciendo todo lo que necesita el organismo para asimilar mejor la comida. Esa es la razón, nos sienten mejor. Si nosotros cada día comemos a una hora distinta, lo que estamos haciendo es causarnos una cronodisrupción en una de las entradas que tiene nuestro reloj, que es el horario de comida y que es capaz de sincronizarlo. Es decir, una de las señales sincronizadoras importantes, que son las comidas, nosotros mismos, si no lo hacemos así, las estamos rompiendo. Por otro lado, hemos visto las curvas de insulina, hemos visto las curvas de leptina, hemos visto lo que pasaba al comer, sobre todo hidratos de carbono, por la tarde o por la noche. Es decir, como he comentado antes en el refrán, lo ideal es desayunar un desayuno bien, un desayuno completo y ir reduciendo la ingesta de comida a lo largo del día. Y, de nuevo, es muy importante, y por eso me gustaría remarcarlo. Ya hemos visto los efectos sobre la insulina de hacerlo, en lugar de hacerlo por la mañana, de hacerlo por la noche. Y, bueno, por supuesto, la cena 3 horas antes de dormir. Hay otra cosa que es muy importante que hemos visto, y es la temperatura. Hemos visto que nosotros tenemos un sistema para medir la temperatura y ese sistema de medición de la temperatura está muy relacionado con el funcionamiento de los sistemas circadianos. Pero aquí vemos la misma gráfica que hemos visto antes, la temperatura de la piel debajo y la temperatura central arriba, y vemos cómo es a la inversa. Esto no es así de forma casual, esto es necesario. Se han descubierto que existen mecanismos que están centrados en la temperatura central y en la temperatura periférica, que son los que nos inducen a dormir. Si veis, además, la temperatura periférica, la temperatura de la piel, empieza a subir y empieza a bajar la temperatura central, para que al final, cuando nosotros estamos dormidos, nuestra temperatura interna esté baja. Si pensáis en eso, ¿a qué es debido? Es decir, imaginaros nuestro cuerpo con una temperatura interna y estamos hablando de que necesita bajarla para poder dormir. ¿Cómo se puede hacer eso? Para hacer eso, al final nosotros lo que necesitamos es enviar temperatura al resto del cuerpo. Entonces la temperatura periférica actúa como un radiador. O sea, se produce una vasodilatación antes de dormir, toda la sangre empieza a fluir en mayor medida y eso provoca que haya una mayor evaporación de calor. Entonces ese es el mecanismo que permite
que nos descienda la temperatura central y ese es uno de los mecanismos muy importantes para que podamos dormir. De hecho, estudios recientes han demostrado que existen un grupo de neuronas en el cerebro que son neuronas que son sensibles a la temperatura y que tienen una influencia muy grande en la relación con el sueño. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Estamos hablando siempre que es importante que la temperatura periférica, que la temperatura de nuestros brazos, de nuestros pies, esté alta para poder dormir y favorecer que haya esa disipación de calor y que nuestra temperatura interna disminuya. Es decir, debemos de tener una habitación fresca. ¿Alguien puede dormir bien en verano sin aire acondicionado y aquí en Murcia? No. ¿Lo habéis planteado alguna vez? ¿Por qué es tan difícil dormir cuando hace muchísimo calor? Es precisamente por ese mecanismo que hemos visto. Si hace tanto calor externo que nuestro cuerpo no es capaz de disipar temperatura, no podemos desencadenar los mecanismos necesarios para disminuir nuestra temperatura central, por lo tanto no se pueden desencadenar los mecanismos necesarios para poder dormir. Es importante también tomar una bebida caliente antes de dormir, calentarnos las manos, porque eso desencadena una respuesta, favorece la vasodilatación y permite que son consejos, parecen un poco tontos, pero realmente lo que estamos intentando hacer de forma conductual, de forma sencilla, es ayudar a la sincronización del reloj biológico. Y darnos una ducha de agua caliente, un baño a última hora de la tarde. Todos estos mecanismos, como hemos visto, actúan a la hora de poder dormir, actúan a la hora de poder conciliar el sueño y, por lo tanto, actúan sincronizando el reloj. Otros sincronizadores importantes que vamos a tener. El ejercicio físico. El ejercicio físico, aparte de todos los efectos beneficiosos que tiene sobre el organismo, actúa de dos formas importantes a nivel de reloj biológico. Como hemos comentado, actúa promoviendo esa disminución de la temperatura interna y, por otro lado, el ejercicio físico se ha descubierto que es un sincronizador importante. Si además ese ejercicio físico se hace en compañía de gente, los sincronizadores, los contactos sociales, son un sincronizador muy, muy, muy importante. De hecho, cada vez se está viendo que tiene más importancia, más relevancia. Realmente, cuando se habla del envejecimiento saludable, cuando se dan los consejos para un buen envejecimiento, estos son los consejos que se suelen dar de forma genérica y realmente no es algo nuevo, o sea, no es algo que hayamos descubierto recientemente, esto se sabía hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque lo habían ido descubriendo mediante prueba y error. Y ahora la ciencia está demostrando que todas estas cosas tienen su porqué, que todos estos buenos hábitos, todos estos buenos consejos que antes se daban, los consejos de la abuela, están demostrando efectivos y tienen su base biológica. Entonces, ¿qué hemos dicho que debemos hacer? Básicamente, todo esto de lo que hemos estado hablando tiene una idea principal, que es mantener una estabilidad en nuestros patrones diarios. Es decir, debemos ser constantes. Ya hemos visto que tenemos, por un lado, nuestro ambiente que nos está ayudando a desincronizar nuestro reloj interno. No seamos nosotros también los que vayamos en contra nuestra. Vamos a aportar un poco de estabilidad. Además, es muy importante tener un contraste día y noche. Como hemos visto, la temperatura tiene variaciones rítmicas y ahora lo veremos con el tema de la luz, esa importancia que tiene el mantener unas variaciones día y noche. Y por último, el tema de los contactos sociales y ejercicio, que es realmente una de las formas más económicas y más útiles que hay. Y no olvidemos que cuando estamos haciendo ejercicio, además de ser bueno para nuestro corazón, ser bueno para nuestros músculos, además también estamos ayudando, si lo hacemos a la misma hora, a sincronizar nuestro sistema circadiano.